Víctor es uno de los personajes más complejos y fascinantes de Arcane. Su historia no solo está impregnada de temas filosóficos y existenciales, sino también de una profunda reflexión sobre el papel de la tecnología en la humanidad, el sufrimiento y las implicaciones éticas del progreso. A través de su evolución como personaje, Víctor nos ofrece una exploración profunda sobre la relación entre la ciencia, la moral y la identidad, desafiando las fronteras de lo que significa ser humano. En este análisis exploraremos sus orígenes, influencias filosóficas que fundamentan sus creencias, un análisis detallado de su desarrollo como personaje y finalmente una breve reflexión sobre lo que podemos aprender de Víctor. Víctor, originario de Zaun, nace en un contexto que define tanto su perspectiva como su destino. La miseria de una ciudad industrializada donde el progreso tecnológico avanza al costo de la humanidad. Zaun es un lugar donde el aire es tóxico, las máquinas chispean con energía descontrolada y la vida humana parece ser un insumo más en los engranajes del progreso. Este entorno no solo moldea a Víctor básicamente, sino también filosóficamente, planteando las semillas de sus ideales mecanizados. Desde una temprana edad, Víctor destaca como un genio prometedor, apasionado por la ingeniería y la ciencia, buscando soluciones para mitigar el sufrimiento de su gente. El sistema en Zaun y su contraparte elitista Piltover es inherentemente injusto. La desigualdad entre ambas ciudades refleja una lucha de clases brutal. Mientras Piltover prospera como un faro de innovación y privilegio, Zaun es relegada a ser su sombra, una ciudad condenada a lidiar con los desechos tóxicos y los experimentos fallidos de sus vecinos. Víctor crece en este entorno con una clara conciencia de las injusticias sociales. Para él, las máquinas, la tecnología representan algo más que herramientas del progreso. Son una promesa de igualdad. Las máquinas no discriminan, no juzgan por riqueza, estatus ni posición social. Durante su juventud, Víctor ingresa al renombrado Colegio de Tinkering de Piltover, un logro impresionante para alguien de sus humildes orígenes. Este cambio marca un punto de inflexión en su vida, exponiéndolo tanto al potencial de la tecnología avanzada como a la hipocresía de los ideales de Piltover. Ahí, Víctor comienza a desarrollar una filosofía que lo va a acompañar por el resto de su vida, la creencia en la supremacía de la lógica y la eficiencia por encima de las emociones humanas, que él considera débiles, corruptibles y sujetas a prejuicios. Sin embargo, su estancia en Piltover también es una fuente de frustración. A pesar de su brillantez, Víctor está constantemente relegado debido a su origen zaunita. Sus ideas radicales como el desarrollo de prótesis mecanizadas para mejorar la vida de los obreros mutilados son vistas con mucho desdén. La élite de Piltover rechaza sus innovaciones porque no se alinean con su visión esteticista de la tecnología como un símbolo de lujo, más que una herramienta para el bienestar social. El primer desencanto, la máquina de autómatas y su fracaso ético. Uno de los momentos más significativos en el origen de Víctor es la creación de la máquina de autómatas, un dispositivo diseñado para salvar vidas en las minas de Zaun, donde los accidentes eran comunes debido a las condiciones inseguras. Este autómata tenía la capacidad de intervenir en situaciones críticas para rescatar a trabajadores atrapados o incapacitados, funcionando con una precisión fría e implacable, que Víctor consideraba necesaria en un mundo donde los errores humanos costaban vidas. A pesar de sus intenciones altruistas, el proyecto termina en desastre. Las autoridades de Piltover modifican los autómatas sin su consentimiento, utilizando su tecnología para reducir costos operativos en lugar de mejorar las condiciones laborales. Estos cambios transforman la máquina de Víctor en una herramienta opresiva que maximiza la productividad a costa de la seguridad de los trabajadores. Este hecho, combinado con la indiferencia de las autoridades hacia las vidas afectadas, toca profundamente a Víctor. El fracaso de este proyecto no solo destruye su fe en los sistemas existentes, sino que también refuerza su convicción de que la humanidad está demasiado corrompida por sus impulsos emocionales, políticos y económicos para utilizar la tecnología de manera justa. Este evento marca el inicio de su transición hacia una filosofía más radical, una en la que la carne y las emociones humanas deben ser subordinadas al frío y calculador ideal de las máquinas. El siguiente capítulo en el origen de Víctor está marcada por su decisión de someter a mejoras máquinas su propio cuerpo. Aunque este cambio es gradual, representa su rechazo simbólico y literal a la fragilidad de la carne. Su cuerpo, que alguna vez fue un reflejo de las limitaciones humanas, se convierte en una manifestación de su ideología,
la perfección. Sound, con su ambiente hostil y su falta de recursos médicos, ofrece la justificación práctica para estas modificaciones. Sin embargo, para Victor el proceso es mucho más que una simple adaptación física. Es un acto filosófico, un testimonio de su creencia en que la humanidad debe trascender sus limitaciones biológicas. La carne es débil, corruptible y efímera. La máquina es eterna, incorruptible y precisa. Este cambio no solo distancia esencialmente de quienes lo rodean, sino también emocionalmente. Victor comienza a ver la dependencia humana de los sentimientos y los instintos como un obstáculo para la evolución. Sin embargo, su transformación no es aceptada universalmente para muchos, incluidos sus antiguos colegas. Sus acciones son vistas como una pérdida de humanidad, lo que lo lleva al creciente aislamiento de Victor. El origen de Victor culmina en su ascensión como una figura de culto en Sound. Para algunos, es un salvador, un visionario dispuesto a sacrificar su propia humanidad por el bien común. Para otros, es un monstruo que representa lo peor del avance desenfrenado, la pérdida de la empatía y la conexión humana. Esta dualidad lo convierte en un símbolo viviente de la paradoja, un idealista cuyo pragmatismo extremo lo lleva a acciones que parecen contradecir sus intenciones iniciales. Victor, el hombre nacido en un sistema opresivo corrupto que buscaba salvar vidas, termina siendo un agente de cambio que muchos temen y pocos comprenden. Su origen, en ese sentido, no solo define su carácter, sino también el conflicto esencial de su existencia. ¿Hasta qué punto se puede justificar el sacrificio del humano en nombre del progreso? El corazón filosófico de Victor reside en una interpretación radical del transhumanismo, una corriente filosófica que plantea que los humanos deben usar la ciencia y la tecnología para trascender sus limitaciones biológicas y alcanzar una existencia más perfecta. Victor adopta esta visión con una intensidad única, pues no solo busca una mejora tecnológica, sino la trascendencia del cuerpo humano, el deseo de liberarse de sus imperfecciones naturales a través del progreso. Esta idea está fuertemente influenciada por la creencia de que la humanidad está destinada a evolucionar hacia un futuro superior y que la ciencia es la llave para abrir esa puerta hacia la perfección. La perspectiva de Victor, sin embargo, va más allá del mero deseo de mejorar. En sus ojos, la tecnología es la solución definitiva para los problemas más profundos de la humanidad: el sufrimiento, el dolor y la muerte. Esta filosofía refleja una visión utópica de la ciencia que se encuentra muy alejada de los peligros potenciales que conlleva el progreso desmedido. Victor se ve a sí mismo no solo como un líder, sino como un salvador. A lo largo de su historia, las creencias de Victor no solo se alinean con las teorías del transhumanismo, sino que también entran en contacto con varias corrientes filosóficas. En particular, su pensamiento resuena con la idea de la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche, quien postula que los seres humanos están impulsados por una fuerza interna que los lleva a superar sus limitaciones y a alcanzar su máximo potencial. Victor, en su obsesión por la superación humana, manifiesta una voluntad de poder que lo empuja a reconfigurar la naturaleza misma del cuerpo humano. Al mismo tiempo, la filosofía de Victor puede ser vista como una crítica al sufrimiento humano. En términos nietzscheanos, la afirmación de Victor de que la humanidad debe superar la muerte es una forma de trascender la voluntad de poder, en la medida en que elimina las limitaciones que la naturaleza humana impone en la vida. Sin embargo, su visión no está exenta de peligros. Martin Heidegger, un filósofo existencialista, advierte que el uso de la tecnología puede llevar al ser humano a perderse a sí mismo. La creciente dependencia de las máquinas, como Victor lo demuestra, a reemplazar su cuerpo por prótesis, puede hacer que el ser humano pierda la capacidad de experimentar el mundo desde una perspectiva auténticamente humana. Según Heidegger, al tratar de dominar la naturaleza y la muerte, Victor puede estar despojándose de aquello que le da sentido a su existencia. Bien lo dice Herbert Marshall: la tecnología es un niño que nunca crece y que siempre busca ser más poderoso que su creador. Esta frase resalta la paradoja de la tecnología. Cuanto más la perfeccionamos, más control tiene sobre nosotros. Victor es un personaje que, al igual que muchos antihéroes, está marcado por un destino trágico. Su creencia en la tecnología como un medio para mejorar la humanidad lo lleva irónicamente a perder su humanidad. Este proceso comienza con sus primeros experimentos en Sound, donde sustituye partes de su cuerpo por maquinaria, buscando cada vez más la perfección a través de la tecnología. Su visión de un futuro libre de sufrimiento se ve como un sueño noble, pero en la práctica la implementación de sus ideales lo va alejando de todo lo que alguna vez fue humano en él.
Al principio Víctor se ve a sí mismo como un salvador, un revolucionario que ofrece una salida a un mundo marcado por el sufrimiento físico y emocional. Sin embargo, a medida que avanza en sus experimentos, Víctor se convierte en lo que él había buscado evitar, una máquina desprovista de la emoción humana. Su cuerpo, al igual que su alma, se va convirtiendo en algo más frío, más calculador, más distante de las preocupaciones humanas que una vez lo motivaron. Este proceso de transformación es en muchos aspectos un reflejo de los peligros inherentes al exceso de control y perfección. Víctor no solo reemplaza su cuerpo por prótesis, sino que también va reemplazando también su capacidad de empatizar con los demás, con la humanidad misma. A medida que su poder crece, su alienación aumenta, su obsesión por el progreso y la mejora se convierte en una prisión, ya que en lugar de liberar a la humanidad del sufrimiento, él mismo se ve atrapado por el sistema que ha creado. En términos filosóficos, el personaje de Víctor puede ser visto como un símbolo de la paradoja. Por un lado, su sueño de superación, un impulso hacia un futuro mejor. Por otro lado, este impulso de trascender las limitaciones físicas lleva a Víctor a una deshumanización que lo priva de las experiencias y relaciones que paradójicamente son las que le daban significado a su vida. Víctor se convierte en el ejemplo trágico de la búsqueda de la perfección a expensas de la humanidad. Una tragedia existencial que cuestiona si la perfección tecnológica es verdaderamente deseable o si por el contrario lo que hace que la vida valga la pena son sus imperfecciones. Otra paradoja inherente al personaje de Víctor es la contradicción entre la búsqueda de la perfección y el hecho de que la perfección es, en sí misma, una forma de imperfección. A medida que Víctor busca crear un ser humano perfecto, está necesariamente limitada por su propia concepción de lo que significa ser perfecto. Este intento de superación humana está condenada a fracasar, ya que la perfección, por definición, es un ideal inalcanzable. Este tema puede rastrearse en la filosofía de Aristóteles y su noción de la virtud. Para Aristóteles, la perfección no se encuentra en la ausencia de defectos, sino en el equilibrio y la armonía entre las partes de un todo. Sin embargo, al obsesionarse con la perfección, Víctor no solo despoja a los seres humanos de sus defectos, sino que también elimina su capacidad de vivir en armonía con el mundo. Víctor es en última instancia un símbolo de la paradoja filosófica, en la que el intento de mejorar la humanidad a través de la tecnología termina siendo un acto que destruye aquello que busca salvar. Al igual que muchos pensadores y científicos que han intentado superar las limitaciones humanas, Víctor se enfrenta a una tragedia existencial. Sus esfuerzos por trascender el sufrimiento y la mortalidad lo alejan del sentido profundo de la vida. Su historia refleja la pregunta filosófica eterna sobre si la perfección es realmente alcanzable o si al intentar alcanzarla uno termina perdiéndose en el proceso. Como todos los grandes símbolos de la paradoja, Víctor es un recordatorio de que la perfección está en la imperfección y que la verdadera humanidad reside no en la eliminación de los defectos, sino en aprender a vivir con ellos. La historia de Víctor es un viaje trágico que refleja tensiones filosóficas sobre el progreso y la naturaleza. A lo largo de su evolución como personaje, Víctor se convierte en una figura de advertencia para nosotros, para nuestra humanidad, justo ahora, de hecho ahora más que nunca, con la tecnología en nuestra realidad avanzando a pasos agigantados, es buena hora de detenerse a voltear, a ver la historia de Víctor y reflexionar sobre ella, y sobre cómo en su búsqueda de un mundo mejor, Víctor se vio atrapado en las contradicciones de la perfección. Lejos de liberar al ser humano, lo convierte en una prisión tecnológica. Al final, la historia de Víctor nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del progreso sin límites. Nos recuerda que la humanidad, aunque no es perfecta, no puede ser reemplazada por máquinas, ni el sufrimiento puede ser erradicado sin que se pierdan elementos fundamentales de nuestra existencia. La verdadera perfección no radica en la eliminación de nuestras debilidades, sino en aceptar nuestra imperfección y en encontrar sentido a través de las experiencias humanas. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.